hermanos, para leer la palabra de Dios. Marcos capítulo 8, verso 1 al 10. El tema del mensaje en esta mañana, la compasión de Jesús. Marcos 8, 1 al 10. Nos dice así la palabra del Señor. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, al acercarnos a ti para ser expuestos a tu palabra, te suplicamos, oh Dios, de que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestras almas, para que estas palabras puedan ser correctamente aplicadas a nuestras vidas. Que no seamos oidores olvidadizos de ellas, sino hacedores de tu palabra. Padre, que esta palabra traiga convicción a nuestros corazones y podamos entender la gran verdad de que tú eres un Dios compasivo, que Jesús nuestro Señor y Salvador es compasivo, que trae, oh Dios, más abundantemente a nuestras vidas de lo que podamos pedir o desear. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. La Biblia nos enseña a nosotros que no hay nada difícil para Dios. ¿Cuántos lo saben así? ¿Cuántos lo han experimentado en su vida? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él nunca cambia. Que tan grande es su poder que es imposible para Él no hacer obras poderosas, y tampoco es imposible para Él repetirlas, tal como ocurre con el milagro de la multiplicación de los panes que en una oportunidad nosotros vimos en Marcos 6, que en aquella ocasión Él alimentó a 5,000 personas, y aquí en Marcos 8, donde estamos estudiando hoy, alimentó a 4,000 personas. Nosotros sabemos por la palabra que Cristo es el pan de la vida, que descendió del cielo para que todo aquel que de Él coma no tenga hambre jamás. Hambre espiritual. Amén. Sabemos también que solo Cristo sacia, que solamente Él puede alimentar y solamente Él puede sustentar a su pueblo, a su iglesia. Sabemos también, y lo hemos visto en otras ocasiones, que Él ha venido a rescatar y a salvar a lo que se había perdido, a los suyos.
que Él había venido a juntar a su pueblo en uno solo, a su iglesia. Y todo esto lo hemos estado viendo precisamente en los últimos domingos, en las últimas series de predicaciones de este Evangelio según San Marcos, donde ya nos estamos acercando a el año de prédicas basadas en Marcos, el Evangelio según San Marcos. Ahora la pregunta entonces que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿cómo hemos entendido estas cosas? ¿Cómo hemos entendido estas cosas? ¿Qué efecto están produciendo estas verdades a nuestros corazones? ¿Están produciendo algún cambio? ¿O somos personas donde la palabra de Dios está pasando por encima y seguimos nuestra miserable vida? ¿Cómo está produciendo estas verdades algún cambio en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando a estos sermones, a lo que hemos estado siendo expuestos durante más de 40 domingos? Yo quisiera, mis hermanos, invitarles en esta mañana a que consideremos todo lo que hemos visto hasta ahora a la luz del tema que nos ocupa en este día: la compasión de Jesús. Y si Dios nos permite entender la compasión de Jesús, tendremos esperanza y tendremos nuevas fuerzas en Él. Si nos permite entender esto, la Biblia nos habla en términos que nosotros podamos comprender y nos muestra la compasión de Jesús como esa parte de la conmoción de las entrañas de Dios, los sentimientos de amor y ternura y sufrimiento de Dios por el dolor de los suyos, tal como también nos cita Oseas capítulo 11, verso 8, que yo le invito a que usted lo pueda considerar para leer más adelante. Este sentimiento de Dios lo mueve a buscar el bienestar y la restauración de aquellos que sufren, de aquellos cuyo dolor lo asume Dios como propio. Oseas capítulo 11, verso 8. En primer lugar, mis hermanos, en esta mañana yo quiero que consideremos este pasaje de Marcos, la compasión de Jesús por los necesitados. Por los necesitados. Jesús sabe, Jesús conoce perfectamente la condición de todo ser humano. Sabe la condición del hombre que se ha apartado de Él, que ha pecado contra Dios. Sabe la condición de aquel que es esclavo del pecado, de aquel que está bajo la opresión del maligno. Y por esta razón no podemos afirmar que Él se preocupa, que Él hasta cierto sentido sufre. Pero nos dice la palabra que precisamente para esto vino el Señor, para destruir las obras del diablo. Nos dice Primera de Juan 3:8, el Señor vino, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces Jesús, mis hermanos, ha venido para mostrar su compasión a su pueblo, a aquellos que están necesitados de pastoreo. Y eso es lo que vemos al iniciar este capítulo 8, al iniciar esta porción que estamos estudiando en esta mañana. En aquella ocasión, cuando estábamos allí en el capítulo 6, donde Jesús hace el mismo milagro de multiplicar los panes, se nos dice que la multitud corrió a donde estaba Jesús e interrumpieron en aquella ocasión su tiempo de descanso con sus discípulos. Y nos dice la palabra en Marcos 6:30 hasta el 32, que él tuvo compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor, y nos dice la palabra que Él comenzó a enseñarle muchas cosas. Ahora aquí en el capítulo 8
Se nos dice nuevamente que se juntó la multitud con él. Y seguramente, como en ocasiones anteriores, también les enseñaba muchas cosas y sanaba a muchos enfermos y manifestaba su grande amor y misericordia por aquellos que formalmente no eran parte del pueblo del pacto. Recordemos que la región donde Jesús estaba en esta ocasión era una región gentil, la región de Decápolis que vimos la semana pasada. Esa región que en su mayoría era un pueblo gentil, no eran judíos. Y Él es el buen pastor que atrae a sus ovejas para alimentarlas, para pastorearlas, para darles sosiego. Y es bueno que entendamos, mis hermanos, que lo que movió a la gente a acercarse a Jesús y los movió a quedarse allí con Jesús en medio del desierto eran las enseñanzas que ellos recibían de Jesús. No fue otra cosa, eran las enseñanzas. Y ellos se encontraban en Él. Habíamos leído también en otra ocasión, en otro de los evangelios, donde dicen que la gente amaba escuchar a Jesús porque le escuchaba, porque Él tenía autoridad, porque tenía esa autoridad que no podían recibir de parte, lamentablemente, de los escribas y los fariseos. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta mañana: ¿necesitamos también nosotros de ese sosiego? ¿Necesitamos también nosotros de ese pastoreo que solamente puede dar Cristo? ¿Necesitamos nosotros ser apacentados y sustentados por el Señor? ¿Necesitamos nosotros de Cristo de igual forma? Que estemos dispuestos a quedarnos por un gran tiempo, quedarnos allí delante del Señor a recibir ese sustento espiritual, ese sustento que nos sostiene, valga la redundancia, para estar firmes en las verdades que hemos recibido del Señor. Si nuestra respuesta es afirmativa, usted puede estar seguro que la compasión de Jesús también está disponible para usted, para aquellos que estamos necesitados del alimento del Señor. Un alimento espiritual que también se manifiesta en un alimento físico. Aquí nosotros vemos que esta gente llevaban 3 días con Jesús y sus provisiones en esta ocasión se habían acabado. Esta gente había venido a una región desierta para oír a Jesús, para estar con Él, para buscar su favor, para buscar su misericordia. Y tal fue el impacto que Cristo produjo en sus vidas, que pasaba el tiempo, pero ellos seguían con Jesús. Pero las provisiones que seguramente ellos habían llevado en este caminar se habían acabado. Y en aquel entonces no habían tiendas, no habían colmados, no habían supermercados donde ellos pudieran ir de un pronto. Déjame ver, en lo que Jesús sigue hablando, o nos da un recesito, déjame ver si puedo ir al colmado o si puedo ir al supermercado a comprar algo para sostenernos en lo que Jesús termina y regresamos a nuestras casas. Y algunas de estas personas tenían que recorrer un gran camino de regreso porque habían venido de lejos. Jesús supo eso. No se nos dice en el pasaje que la gente se estaba quejando, no lo vemos, porque tuvieran hambre, que estaban presionando por irse nuevamente a casa para ir a comer, o peleando o renegando porque no tenían lo suficiente. Estaban allí con Jesús, quien los alimentaba espiritualmente, entendiendo en ese momento esa palabra que el Señor le había dado también a Satanás y que también es para nosotros, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a pesar de ello, mis hermanos, Jesús no se olvida de la necesidad de alimento físico y conoce que no tienen hambre por ser negligentes o por ser perezosos o porque no han trabajado, sino que providencialmente la necesidad de esta gente es una oportunidad que Jesús tiene para manifestar la misericordia divina. Eso es lo bueno que podemos ver aquí. Esta gente no llegó, ay, yo estoy aquí, tengo hambre, súpleme algo. No,
Ellos habían llegado allí para escuchar la palabra del Señor y providencialmente habían estado estos días con Jesús y providencialmente las provisiones se habían acabado, se habían terminado. Hermanos, si nosotros estamos haciendo las cosas que Dios quiere de acuerdo con su palabra, si nosotros hemos rogado para hacer las cosas como Él manda y hemos puesto nuestro empeño en ello y las cosas no salen como esperábamos, la invitación es a que no reneguemos ni nos desanimemos, sea esa situación, sino que veamos esa situación más bien como una oportunidad para experimentar la tierna compasión del Señor. Si hemos hecho nuestra parte y se nos han acabado las provisiones, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor que Él tiene para proveernos, para sustentarnos, para darnos para el camino, para proveer cualquiera que sea nuestra necesidad. Eso es lo que podemos ver acá, mis hermanos. Ellos habían cumplido con su parte, habían estado con Jesús, habían llegado hasta allá porque querían oír de Jesús, porque Jesús le había comenzado a enseñarle muchas cosas, como vimos en el capítulo 6, pero el alimento se había terminado. No era porque fueran negligentes, la palabra de Dios no lo dice así, sino más bien porque habían estado con Jesús. Por esa razón, para estar expuestos en este momento a la compasión de Jesús por los necesitados de fortaleza. Esta gente, después de 3 días con Jesús, cosa que probablemente no se iba a repetir de la misma manera de ahí en adelante, ellos tenían que volver a sus casas, ellos tenían que vivir de acuerdo a las enseñanzas y compasión mostrada por el Señor. Pero Jesús sabía que sin comer alimento físico no habían fuerzas suficientes para emprender su viaje de regreso, y se preocupa por ello y expone a los discípulos su situación. Es necesario hacer algo por ello. Por esa razón el Señor hace el milagro. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto, mis hermanos? Que cuando nosotros apartamos este día domingo para consagrarnos al Señor, esto no es un trabajo perdido, no es un tiempo perdido. Y puede ser que este día sea un día en el cual nos falte el alimento físico, ¿verdad? Porque sea un día que dejé de trabajar, dejé de ocuparme de ganarme el sustento, que está bueno hacerlo en otros días, pero el Señor en su misericordia va a proveer este día donde dejamos de hacer el trabajo, que es bueno hacerlo en otros días. Aprendamos eso, mis hermanos. Y que sea esta una oportunidad también para que nosotros seamos afirmados que nosotros necesitamos, como pueblo de Dios, dedicar un tiempo al Señor para estar en su presencia. Y si dedicamos este tiempo para estar en la presencia del Señor, el Señor no va a dejar de proveernos para nuestro sustento diario. Aprendamos eso, mis hermanos. Hay personas que se afanan y viven la vida completa trabajando sin descanso constantemente. Ellos demuestran con estos hechos de que real y efectivamente no han puesto su confianza en el Señor. Recordemos, mis hermanos, como personas, que nosotros somos una unidad. No somos solamente espíritu, también somos cuerpo. Y que el Evangelio debemos de comprenderlo y experimentarlo de manera integral. Y en ocasiones el Señor nos va a pedir que dejemos de lado nuestras ocupaciones regulares para consagrarnos por completo al Señor. Y si lo hacemos así, usted puede estar seguro que el Señor proveerá. El Señor proveerá. En el caso específico que nos narra Marcos en este capítulo 8, la gente necesita fuerza para regresar de camino a sus casas. La gente necesita alimento y Jesús estaba dispuesto a proveerlo. Para vivir en este mundo como luminares, mis hermanos, como hijos de Dios, nosotros también necesitamos fuerza, necesitamos ánimo pronto, y esto solamente lo puede dar el Señor. Fuerza, ánimo pronto, espiritualmente hablando, pero usted puede estar seguro que físicamente hablando, Él también lo proveerá.
Para atender la vocación que Dios nos ha dado, necesitamos fuerza, de modo que no desmayemos, que no estemos dispuestos un día a conquistar todo y otro día sin querer saber de nada del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos pasar tiempo en comunión con el Señor, porque Dios lo ha ordenado, Dios lo ha mandado en su palabra. Nosotros necesitamos ser afirmados en la verdad del Evangelio para luchar contra las acechanzas del diablo allá en la calle, para luchar contra nuestros propios deseos en esta carne que todavía no ha sido redimida, para dejar atrás los tropiezos y fracasos que hemos tenido poniendo la mirada en Jesús, cuya compasión nos trae fortaleza, mis hermanos. Por eso hay que sacar tiempo para el Señor, para estar con Jesús y disfrutar de la compasión de Jesús. Nos dice el Señor en su palabra en Isaías 40:29 que Él da fuerzas al fatigado y Él da al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. La compasión de Jesús está disponible siempre para aquellos que le buscan. La compasión de Jesús está disponible siempre para aquellos que le buscan. Este es nuestro segundo punto. Ya hemos visto, mis hermanos, que para el Señor no hay nada imposible, que la obra poderosa que había hecho en el pasado cuando alimentó a 5,000, Él podía repetirla ahora de una vez más, si así Él lo consideraba. Y esto fue precisamente lo que ocurrió con el milagro de la multiplicación de los panes en esta segunda ocasión. La compasión de Jesús siempre está disponible para aquellos que están dispuestos a dedicarle tiempo al Señor. Esta gente estuvieron dispuestos a estar 3 días allí con el Señor. Y acuérdense que no era en aquellos tiempos de que, bueno, si yo no trabajo 3 días, de todas formas me van a pagar esos 3 días. No, mis hermanos, en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos usted trabajaba el día y se ganaba el día. Si dejaba de trabajar 3 días, eran 3 días donde usted no iba a recibir sueldo. Y Jesús ve esto, mis hermanos, en estas personas. Y Jesús expone a sus discípulos la necesidad de la gente. Les dice, mira, esta gente está necesitada. Y como en la oportunidad anterior, los discípulos, no sé si decirle cabeza dura en ese momento ellos, como en la oportunidad anterior, los discípulos no ven una forma de suplir esa necesidad. Simplemente ellos ven su incapacidad, ven que sus provisiones no son suficientes. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿qué tan diferente pensamos nosotros hoy día? Cuando las provisiones no son suficientes ni para nuestra propia necesidad, ¿y qué pensar de las necesidades de los otros? Y ante nuestras propias necesidades, ¿cómo actuamos? ¿Confiamos en que Dios providencialmente ha permitido esa situación y que es poderoso para sostenernos en medio de ella? ¿O simplemente renegamos? ¿O simplemente peleamos? ¿O simplemente buscamos culpables? Mira, aquí no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Jesús preguntó, mis hermanos, ¿cuántos panes tienen? Y ellos respondieron, bueno, 7. Y luego vemos aquí en la narración, mis hermanos, que Jesús manda a recostar a la gente, toma los panes, da gracias, bendice esos alimentos, parte los panes y comienza a entregarlo a los discípulos para que ellos vayan entregándolo a la multitud. Y lo mismo hace también con los peces. Jesús no renegó, no dijo es muy poco, no alcanza, no sirve, simplemente los tomó y dio gracias. Quiera Dios enseñarnos a nosotros a ser agradecidos en lo poco que tenemos, en lugar de estarnos quejando tanto. Eso es lo que vemos, mis hermanos. La compasión de Jesús está siempre disponible y nos muestra en lo poco la provisión de Dios. Jesús dio gracias por esta provisión que tenía. Estos panes, pocos peces a una gran multitud, y la dio a la multitud. La gente pudo ver que Dios le había provisto alimento espiritual
y que en ese momento también le iba a proveer alimento físico. A pesar de no estar obligado Dios con ellos, acuérdense que estamos hablando de una región mayoritariamente gentil, no eran parte del pueblo del pacto, no eran parte del pueblo de la promesa. Él le mostró gran compasión, mostrando que Cristo mismo era la provisión de Dios para sus vidas. Decía, al estar con Él, al pasar ese tiempo con Él, al abstenerse de estar ocupado en otras cosas, ellos estaban demostrando de que real y efectivamente allí había alguien más importante que lo que pudieran haber estado haciendo. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿entendemos nosotros en medio de nuestras necesidades que la verdadera provisión de Dios no se limita a las cosas o bienestar económico que podamos tener, sino que nuestra mayor provisión es tener a Jesucristo, es tener a ese Salvador que vino a morir en nuestro lugar, que puede perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios? ¿Le parece a usted poco esa provisión? ¿Cree usted que es mejor tener todo el mundo, todas las riquezas, todas las comodidades de esta tierra, aunque no tenga a Cristo? Imposible, mis hermanos. Imposible. Jesús manifestó a esta multitud que su compasión está siempre disponible. Y esa compasión hace descansar a todo aquel que es objeto de la bondad del Señor. La gente no se sobresaltó, la gente se recostó, la gente descansó. Claro, no eran los mejores asientos, pero allí donde estaban pudieron descansar. En lo que había podían descansar y disfrutar de la provisión de Dios. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos, nosotros? Que muchas veces cuando tratamos de esforzarnos nosotros al máximo, tenemos que aprender a detenernos en el camino y decir, Señor, aquí estoy. He hecho todo lo que está a mi alcance. He trabajado duro, ahora confío, ahora descanso en ti. ¿Hasta cuándo nos vamos a empecinar en exigir al Señor que nos dé tal o cual cosa para sentirnos bien, para sentirnos cómodos, para estar contentos? La gente dice, no, si yo consigo esto se va a resolver. Mentira, mis hermanos, va a haber otra cosa que vamos a querer, porque no hemos aprendido que aquel que es compasivo con nosotros nos ha dado todo para que estemos confiados en Él. Cuando vamos a aprender que no son las cosas las que traen descanso y sosiego, sino es Cristo. Tenemos que aprender a descansar en Él. A veces algunos creyentes caminan igual que el mundo, siguen la corriente del mundo pensando, si yo tengo suficiente para salir de mis deudas, ya yo voy a tener descanso. Mentira. Salen de las deudas y seguimos peleando porque queremos otra cosa que Dios no nos ha dado. Es necesario que comprendamos que la compasión de Jesús es lo que realmente necesitamos para nuestra vida aquí y ahora y por la eternidad. Y su compasión siempre está disponible para todos aquellos que están dispuestos a pasar tiempo con el Señor. Y finalmente, mis hermanos, y como habíamos aprendido en el relato del milagro que Jesús ya había hecho en una ocasión anterior, en aquella ocasión cuando alimentó a los 5,000, la compasión de Jesús sacia por completo. La compasión de Jesús sacia por completo. En aquella oportunidad comieron como 5,000 personas, generalmente no contaban mujeres y niños, ahora 4,000. En aquella oportunidad nos dice Marcos 6:42 que todos comieron y se saciaron. Y adivinen qué, ahora en Marcos 8:8, ¿qué nos dice? Léalo. Todos comieron y se saciaron. En ambos milagros recogieron varias canastas de lo que sobró o cestas. Nadie quedó con hambre. Nadie quedó insatisfecho porque recibieron la provisión de Dios dada por medio de Cristo.
fueron saciados por completo por esta compasión de Jesús. Quiera el Señor hacernos entender a nosotros en esta iglesia, en este lugar, lo que significa la salvación de Dios, que nos muestra nuestra condición, pero también la compasión de Dios en Cristo, quien sin tener obligación alguna para con nosotros, mira nuestra miseria y viene en nuestra ayuda, nos da lo que realmente necesitamos y mucho más de lo que esperamos o imaginamos. Quiere el Señor hacernos ver esto, mis hermanos. Cuando el Señor obra en la vida de alguien, obra de manera integral. Él provee siempre. Él tiene compasión integral de cada uno de nosotros. Quiera Dios, mis hermanos, que nosotros comprendamos esa compasión de Jesús por su pueblo, por aquellos que ha traído a salvación, por aquellos del cuales Él ha decidido por misericordia, por bondad traernos. Y quiera Dios que experimentemos esto diariamente, que su compasión nos sacie por completo, mis hermanos. Quiera el Señor ayudarnos a ser personas que aprendamos a depender primariamente de Él, y que así podamos ver la mano de Dios obrando por completo en toda nuestra área, en toda nuestra vida de manera integral. Que aprendamos, mis hermanos, a que Él sea el centro de todo lo que somos y hacemos. Que aprendamos a estar a sus pies aprendiendo de su palabra, priorizando esto como estuvieron estas personas. Y que así en consecuencia Él pueda proveer lo demás. El Señor nos dice en su palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Pero en la práctica decimos que no. Lo podrá decir con sus labios. Sí, yo sé que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Pero en la práctica decimos, no, yo tengo que esforzarme, yo tengo que afanarme. Yo tengo que trabajar duro. Y no aprendemos a descansar en el Señor. No aprendemos a descansar en ese Señor que nos ha dado el mayor regalo que el ser humano puede haber recibido en esta tierra, que es a su Hijo Jesucristo. Y que si nos ha dado a su Hijo, Él tiene compasión por los suyos, y que a su debido tiempo Él proveerá para los suyos. Las multitudes estuvieron dispuestas a estar allí con Jesús. ¿Por qué? Porque habían aprendido de que Él era un Jesús compasivo, que estaba dispuesto a estar con ellos allí y no lo iba a dejar irse a sus casas con hambre, y no los iba a dejar irse a sus lugares de trabajo sin por lo menos el estómago vacío, pero luego de haber recibido el aspecto espiritual. Pregunto para cada uno de ustedes en esta mañana: ¿es Cristo la provisión de Dios para su vida? ¿Realmente usted entiende lo que es y hace la compasión de Jesús? ¿Realmente lo entiende? ¿O usted es de esas personas que se quejan de sus necesidades, de las necesidades que usted vive? ¿Sabe usted que su mayor necesidad y aquel que puede suplirla es el mismo Cristo? ¿Sabe usted que Cristo es el todo, debe de serlo en su vida? ¿Sabe usted que si usted busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido? ¿O usted vive una vida de poca fe? ¿Entiende usted que Dios no le debe nada a usted, pero Él todo lo que le da lo ha hecho por bondad y misericordia? Y que su misericordia y compasión siempre está disponible. ¿Entiende usted eso? ¿Encuentre usted descanso en Cristo? ¿Se sacia usted por completo en la compasión de Jesús? Y por fe usted vive la vida y dice: estoy dispuesto a consagrarme al Señor, porque yo sé que aquel que ha prometido que todo lo demás vendrá por añadidura lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para mentir y Él tiene el poder para cumplirlo. ¿O tiene usted un mejor concepto de lo que es la compasión del que Dios nos revela en su palabra? ¿Tiene usted otro concepto? Porque permítame decirle que si usted tiene otro concepto, está totalmente equivocado.
si está siguiendo otros principios, va camino al hoyo. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor, que nos haga ver esta realidad y que no sea solamente algo que veamos en esta hora, sino que lo podamos demostrar al salir de este lugar durante todo el tiempo que nos queda en esta existencia terrenal de este lado de la eternidad. Que el Señor nos dé esa gracia.